Roma, settantotto avanti Cristo. La ciudad ardía de tensión, no por el fuego, sino por el miedo. El Senado era viejo, poderoso, arrogante y ciego. Desde lo alto del monte Palatino, un joven de mirada fiera observaba las columnas del foro como si ya supiera que un día todo eso le pertenecería. Cayo Julio César, descendiente de dioses según él mismo, sabía una verdad que los senadores se negaban a aceptar. La República está rota, y solo un hombre puede salvarla o destruirla. Esa noche, mientras los relámpagos iluminaban las estatuas de mármol, César tuvo un sueño. Un águila imperial descendía sobre Roma, y con su vuelo, las balanzas del poder se inclinaban. Despertó con el corazón acelerado. «Mi tiempo ha comenzado». Así iniciaba el camino del hombre que aplastaría una república para dar paso a un imperio, el juramento de sangre. La lluvia golpeaba las calles de Roma como si los dioses quisieran borrar sus pecados. En las catacumbas de una villa olvidada, César, empapado, sostenía una pequeña figura de Marte, el dios de la guerra. Frente a él, su viejo amigo y mentor, Lucio Cornelio, herido de muerte tras una emboscada de senadores corruptos, le susurró: «No busques justicia en el Senado, busca poder. Solo el poder puede limpiar Roma». César, de rodillas y con las manos llenas de sangre, levantó la estatua y juró: «Roma no será de los cobardes. Juro por este mármol, por mi sangre, que devolveré el orden, aunque deba romper cada ley escrita». La tormenta rugió sobre su cabeza. Los relámpagos no eran casuales. El cielo parecía escuchar. Aquel juramento, hecho entre sombras y sangre, fue el inicio de la caída de la República. Porque César ya no era un joven ambicioso. Ahora era un hombre con una causa, y nada más peligroso que eso. Los pasillos del Senado olían a incienso y a miedo. Mientras los senadores discutían reformas, César tejía una red más poderosa que cualquier ley: alianzas. En una reunión secreta bajo la sombra de la colina Janículo, 3 hombres sellaron un pacto que cambiaría el destino de Roma. Cayo Julio César, el estratega imparable; Cneo Pompeyo Magno, el general invencible; Marco Licinio Craso, el hombre más rico del mundo. Unieron fuerzas no por amor, sino por necesidad, y con un apretón de manos nació el primer triunvirato. «Juntos gobernaremos Roma desde las sombras», dijo Craso. «Y cuando llegue el momento», pensó César, «la sombra será solo mía». Ese día no se firmó un tratado, se selló una sentencia. La República respiraba, pero cada vez más débil. Y en el corazón del león, la ambición ardía más fuerte que nunca. La guerra de las Galias. El barro cubría los estandartes romanos. En lo profundo de la Galia, las legiones se abrían paso entre bosques eternos y enemigos invisibles. César no solo guerreaba, construía una leyenda. Con cada victoria, el Senado temblaba un poco más. Con cada ciudad sometida, el pueblo gritaba más fuerte: «¡Ave César!». Sus cartas desde el frente llegaban a Roma como himnos de gloria. Veni, vidi, vici. El enemigo ha sido vencido sin piedad. Sus hombres lo adoraban. Sus enemigos lo temían. Sus aliados lo envidiaban. Pero entre tanta sangre y conquista, algo cambió en César. Una noche, frente a una aldea en llamas, se quedó mirando el cielo. «¿Cuánto se pierde para ganar el mundo?», se preguntó, pero la respuesta llegó sola: todo. Mientras los gritos de victoria resonaban en la lejanía, una nueva guerra comenzaba. La guerra por Roma. El Rubicón maldito. A orillas de un río insignificante llamado Rubicón, el destino de una civilización entera pendía de un suspiro.
César cabalgaba solo, bajo la tenue luz de la luna. A su espalda, sus legiones esperaban su orden. Del otro lado del agua, Roma y la traición. El Senado le había exigido que regresara sin ejército, desarmado, humillado, olvidado. Pero César no era de los que obedecen cuando el poder se pone en juego. Alea y acta est. La suerte está echada. Y con esas palabras cruzó el Rubicón. No solo cruzó un río, cruzó un punto sin retorno. La República acababa de recibir su sentencia de muerte. Sus generales lo miraron en silencio. ¿Y ahora, César? Ahora, marchamos sobre Roma. Roma contra Roma. Las calles de Roma temblaban, no por terremotos, sino por el galope de las legiones que llevaban consigo la furia de un hombre traicionado. César ya no era un general, era una tormenta. Frente a él, el que una vez fue su aliado, Pompeyo el Grande. El Senado, desesperado, lo había nombrado defensor de la República. Pero lo que no sabían era que Pompeyo ya no era el hombre que una vez fue, y César sí lo era, y más. Los estandartes chocaban en las ciudades de Italia, Macedonia y Grecia. Roma luchaba contra sí misma, hermano contra hermano, y mientras el mundo ardía, César pronunciaba palabras que quedarían grabadas en mármol. No destruyo Roma, la purifico. Tras meses de sangre y ceniza, Pompeyo huyó hacia Egipto, creyendo que allí hallaría salvación. Pero Roma ya no tenía refugios, solo tenía dueño: fuego en Alejandría. El desierto abrazaba a Alejandría con su calor eterno. Las olas del Nilo golpeaban suavemente los muros de mármol, ajenas a los planes que tejían los hombres. Pompeyo llegó buscando asilo, y encontró la hoja de una espada. Los egipcios, queriendo complacer a César, le ofrecieron su cabeza en una cesta de oro. Pero cuando se la entregaron, César no sonrió. Lloró. Esto no es justicia, es cobardía. En ese palacio dorado, entre columnas y conspiraciones, conoció a ella. Cleopatra, la reina de Egipto, de ojos felinos y mente afilada. Juntos sellaron una alianza que incendiaría más que pasiones, una nueva visión de poder. Mientras el pueblo gritaba su nombre y sus enemigos se multiplicaban, César se convirtió en algo más que romano. Se convirtió en símbolo. Pero desde la distancia, Roma observaba y temblaba, porque César ya no respondía al Senado, y ningún hombre debía ser más grande que la República. Dictador perpetuo. César regresó a Roma como un dios viviente. Las calles lo aclamaban, los niños llevaban coronas de laurel y las monedas ya llevaban su rostro. El Senado, humillado y dividido, no tuvo más remedio que arrodillarse. Le otorgaron el título de dictador perpetuo, algo que jamás se había hecho en la historia de la República. La República está muerta, susurraban los más viejos entre dientes. O tal vez solo ha cambiado de nombre, respondían los jóvenes, embelesados por su carisma. César reorganizó el calendario, perdonó a enemigos y alimentó al pueblo. Pero con cada ley firmada, con cada estatua erigida en su honor, el cuchillo de la traición se afilaba en la oscuridad, porque donde hay gloria eterna, también nace el veneno de la envidia. Y entre los senadores, una palabra comenzaba a susurrarse como veneno entre labios cerrados: tirano. Los idus de marzo. 15 de marzo, 44 a.C. El sol se alzaba limpio sobre Roma, pero el aire pesaba como plomo. Los augures habían advertido: César, cuídate de los idus de marzo. Pero el dictador sonrió y desoyó el presagio. Él ya no temía a hombres ni dioses. En la curia de Pompeyo,
Mientras los senadores se reunían bajo mármoles helados, una conspiración palpitaba como un corazón envenenado. Más de 60 hombres se habían unido en la oscuridad con un solo propósito: matar a César, para salvar la República. Él entró, sereno, envuelto en su manto rojo, sin escoltas. Los rostros conocidos le sonrieron, pero cuando leyó el silencio, ya era tarde. Una daga entró en su espalda, luego otra, y otra, hasta que Bruto, su protegido, su casi hijo, alzó el puñal. «¿Tú también, Bruto?», susurró César, más herido en el alma que en el cuerpo, y cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, el mismo al que había derrotado. La sangre de un hombre se mezclaba con el polvo de la historia, el silencio del mármol. El cuchillo cayó de las manos de Bruto con un sonido seco. Los conspiradores retrocedieron, empapados en la sangre del hombre que había doblegado el mundo. Y sin embargo, todo estaba en silencio. Nadie gritó victoria. Ningún ciudadano aplaudió. Roma contuvo el aliento. Fuera de la curia, el pueblo esperaba a su héroe. Y cuando los rumores comenzaron a filtrarse, no hubo júbilo. Hubo fuego. Las calles se llenaron de luto. El cuerpo de César, aún tibio, fue colocado sobre una pira improvisada en el foro. La multitud lloraba. Algunos se arrancaban la ropa. Otros pedían venganza. Fue entonces cuando Marco Antonio, su más fiel general, se alzó ante la muchedumbre. Este no era un tirano, era un padre para Roma. Y mientras ardía el cuerpo del dictador perpetuo, nació una leyenda inmortal. César estaba muerto, pero su nombre ya no podía ser asesinado. La herencia del león. Las llamas que consumieron el cuerpo de César no apagaron su legado. Al contrario, lo encendieron como nunca antes. Durante la lectura de su testamento, Roma enmudeció. César había adoptado a un joven casi desconocido como su hijo político y heredero. Su nombre, Cayo Octavio. Tenía apenas 19 años. Los conspiradores rieron. ¿Un niño, heredero de César? Pero el rugido del león no desaparece con su muerte, solo cambia de garganta. Mientras tanto, Marco Antonio, astuto y carismático, tomaba control del ejército y del pueblo. Roma se dividía otra vez. Por un lado, los asesinos del Senado. Por otro, los herederos de la furia cesariana. Octavio, joven pero implacable, miró el cielo ardiente del atardecer y juró: «No vengaré su muerte con lágrimas, lo haré con poder». Y así, la República volvió a temblar, porque la sombra de César seguía viva, y más letal que nunca. Los hijos del trueno. El destino reunió a 3 hombres con una sola causa: vengar a César. Marco Antonio, el general leal, seductor y brutal. Octavio, joven y calculador como una daga escondida. Lépido, poderoso, aunque eclipsado por los titanes que lo acompañaban. Juntos formaron el segundo triunvirato, un pacto de hierro y sangre, y su primera orden fue clara: aniquilad a los asesinos de César, todos. Roma se tiñó de rojo. Más de 300 senadores y caballeros fueron declarados enemigos del Estado. Entre ellos, Cicerón, el mayor orador de la República, cuyo cuello cayó bajo la espada de la venganza. El pueblo no lloró. El pueblo aplaudió, porque la idea de César aún vivía y ardía. Mientras los asesinos huían hacia Grecia, los hijos del trueno preparaban su martillo final, uno que aplastaría lo que quedaba de la vieja Roma. Farsalia, el juicio final. Las tierras de Filipos, en Macedonia, se convirtieron en el escenario de una guerra que ya no era solo por el poder, sino por el alma de Roma. De un lado, Bruto y Casio,
los asesinos de César, vestidos con la toga de la legalidad, convencidos de que la historia los llamaría salvadores. Del otro, Octavio y Marco Antonio, con las águilas de César en alto, decididos a enterrar la República, con los cuerpos de sus enemigos si era necesario. Los estandartes se alzaron, los tambores rugieron, y la tierra fue testigo de un enfrentamiento más grande que los hombres que lo lideraban. En medio del caos, Bruto miró al cielo nublado y recordó el rostro de César en sus últimos momentos. La culpa ya no lo dejaba dormir, y la espada pronto no lo dejaría despertar. Cuando el polvo se asentó, la República estaba muerta. Bruto cayó sobre su propia hoja. Casio también. El león había sido vengado. Pero algo más había nacido esa noche. El imperio. Un solo sol en Roma. Con los enemigos muertos y la venganza cumplida, la alianza entre Octavio y Marco Antonio comenzó a resquebrajarse. Roma, como siempre, no podía tener dos amos. Marco Antonio, cegado por el poder y la pasión, viajó a Egipto, donde Cleopatra lo envolvió en oro, vino y susurros. Allí se proclamó faraón junto a la reina. Y en las calles de Alejandría su poder crecía, lejos del corazón de Roma. Pero Octavio no era un niño ingenuo. Roma no se gobierna desde la seda, sino desde el hierro. Lanzó una campaña feroz, no solo militar, sino política. Lo acusó de traidor, de abandonar Roma, de ser esclavo de una reina extranjera, y lo más grave, de soñar con un nuevo César, que no era romano. La gente volvió a clamar por un solo líder. Un único sol debía brillar sobre Roma, y Octavio se preparó para eclipsar al otro. Actium, el ocaso de los dioses. Año 31 a.C. En las aguas turbulentas del mar Jónico, dos mundos colisionaron. La flota de Octavio, organizada, implacable, avanzaba como una máquina de guerra. Frente a él, el esplendor decadente de Marco Antonio y Cleopatra, envuelto en velas de púrpura, oro y orgullo. La batalla de Actium no fue solo una guerra naval, fue la última chispa de la República, la última danza de los dioses humanos. Las naves ardieron, el cielo se cubrió de humo, y la suerte, como en el Rubicón, ya estaba echada. Marco Antonio, derrotado y herido, cayó sobre su espada, creyendo muerta a Cleopatra. Ella, al descubrirlo, lo abrazó una última vez. Y días después, se quitó la vida con el veneno de una serpiente. Así terminaron los amantes del fin del mundo. Y con ellos, todo rival de Octavio desapareció. El mar se calmó. El imperio había ganado. Y sobre las ruinas de Egipto y de Roma se alzaba un nuevo emperador, Augusto, el primer emperador. Roma despertó bajo un nuevo amanecer, pero no era cualquier día, era el nacimiento de una era. Octavio, el joven heredero que había vengado a César, vencido a todos sus enemigos y conquistado los corazones del pueblo, fue proclamado Imperator Caesar Augustus, el primer emperador de Roma. No usó corona, no gritó su poder, simplemente lo encarnó. El Senado, sumiso, le entregó títulos, provincias y adoración. El pueblo lo aclamaba como el hombre que trajo paz tras 100 años de guerra. Y Augusto, sereno, supo que no necesitaba destruir la República, solo vaciarla desde dentro y ocupar su trono con una sonrisa. Construyó templos, caminos, leyes y un legado que marcaría siglos. Pero en lo profundo del Capitolio, entre sombras, aún podía escucharse un susurro. Ave César. Porque aunque el nombre había cambiado, la sombra de Julio César seguía gobernando Roma. La eternidad del nombre. Pasaron los años, luego décadas, luego siglos. La República cayó.
El imperio nació, y el mundo cambió. Pero una cosa no murió jamás: el nombre César. Desde Germania hasta África, desde Britania hasta Siria, los reyes se arrodillaban no solo ante Roma, sino ante la idea de aquel hombre que una vez cruzó el Rubicón. Los emperadores que lo sucedieron no quisieron ser Octavio, ni Claudio, ni Nerón. Quisieron ser César, y no solo en Roma. Siglos después, en Alemania, los emperadores se harían llamar Kaiser. En Rusia, los zares tomarían su título de su nombre. César no fue un hombre, se convirtió en una palabra eterna. El mármol puede agrietarse, las coronas pueden caer, pero las ideas, esas viven para siempre. El eco de los idus. Cada año, el 15 de marzo, el mundo recuerda el día en que un hombre fue apuñalado por aquellos que temían su poder. Pero también fue el día en que la historia eligió un lado. ¿Fue Julio César un tirano o un visionario? ¿Un destructor de la República o su inevitable evolución? La historia no responde, solo susurra, y su eco resuena aún en las aulas, en las películas, en las palabras que usamos. César, imperio, dictador. Todo comenzó con un joven ambicioso que no aceptó los límites que otros le impusieron. Un hombre que desafió al Senado, al destino y a los dioses. Y que, aunque fue asesinado en mármol frío, se elevó por encima del tiempo. En cada revolución, en cada discurso de poder, el espíritu de César sigue vivo. Porque hay nombres que no se entierran, solo se propagan. Legado de sangre y mármol. Julio César murió en el suelo del Senado, pero su legado nació entre llamas y gritos. El mármol que tocó su cuerpo se tiñó de rojo. Sus enemigos pensaron que mataban a un hombre, pero mataron a una república. De su muerte brotó un imperio, de su nombre, una era, de su ambición, una lección. El poder no se pide, se toma. Y una vez tomado, se moldea la historia con él. Sus triunfos no fueron solo militares, fueron políticos, sociales, culturales. César cambió la forma en que el mundo ve el poder. Aún hoy, cada vez que una república tiembla, cada vez que un líder se alza con fuerza, cada vez que alguien cruza su propio Rubicón, el espíritu de Julio César camina a su lado. Yo soy César. En lo alto del foro romano, entre columnas rotas y ruinas eternas, aún camina el viento. Ese mismo viento que una vez levantó la capa de un joven de ojos de fuego, mirando su ciudad con ambición ardiente. Julio César no fue solo un hombre, fue una idea, una visión de poder, orden, grandeza, y también de orgullo, peligro y ambición sin límites. Yo soy César, no como nombre, sino como legado, como símbolo de lo que ocurre cuando alguien se atreve a soñar más alto que el cielo permitido. Cada vez que se desafía lo establecido, cada vez que alguien se niega a doblar la rodilla, cada vez que se cruza el Rubicón de la vida, César vive. En la política, en la guerra, en la historia, en nosotros, porque al final no murió por ser un tirano, murió porque fue más grande que Roma, y Roma no supo cómo contenerlo, y así termina la historia del león, que aún ruge en los pasillos del tiempo. Fin. Una historia de poder, traición y eternidad. Si te ha gustado el video y quieres que traigamos más contenido como este al canal, te agradecería que te suscribieras al canal Resucitando la Historia, activar